que le he titulado a esta meditación, hermanos, una oportunidad más para conocer a nuestro Dios. Ese salmo, el Salmo 46, hermanos, que es conocido, es muy conocido por la iglesia, por el creyente, por el cristiano, ¿sí? Nos enseña lo que Dios es. También nos enseña que Dios está con nosotros y además nos enseña que Dios se da a conocer de una manera especial con nosotros, hacia nosotros. Mire qué importante es esto, saber, hermanos. Qué importante es conocer la promesa de Dios que está con nosotros. Si no tenemos claro lo que Dios es para nosotros, hermanos, no podremos comprender que Dios está conociendo, que está con nosotros y que está sosteniendo nuestra vida en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Y entonces nuestro corazón va a estar temeroso, nuestro corazón va a estar con miedo, con preocupación, con ansiedad. Pero si entendemos y comprendemos la promesa de Dios, que Dios está con nosotros y que Él es con nosotros, hermanos, va a dar tranquilidad en nuestro corazón. Si usted conoce a Dios, crea que Dios está con usted y que Dios le está sosteniendo y le está sustentando. Mire, hay un dicho que dice que en las buenas y en las malas se conocen los verdaderos amigos, ¿verdad? Así se dice, así dice un dicho. Pero déjeme decirle que Dios es más que un amigo. Si se valora la presencia de un amigo en las buenas y más se valora en las malas, déjeme decirle que Dios es más que un buen amigo, porque no solamente está con nosotros en las buenas y en las malas, no solamente está a nuestro lado en las buenas y en las malas, sino también Dios resguarda nuestra vida en sus poderosas manos. Amén. Esa porción de la palabra de Dios nos enseña primeramente, hermanos, lo que Dios es para nosotros. Dice en el versículo 1, hermanos, lo que Dios es para con nosotros. La primera frase quiero que lea conmigo, donde nos dice lo que Dios es para nosotros. Dice ahí, Dios es nuestro, ¿qué dice? Salmo 46, 1. La primera frase dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Lo podemos personalizar, hermano, lo podemos decir de manera personal diciendo, Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Cuando lo decimos con confianza, con la fe en Dios, con la esperanza que Dios cumple sus promesas en nosotros, podemos decir, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Amparo, hermanos, es protección. Entonces, Dios es la protección de nuestra vida. En otras palabras, Dios es quien cuida nuestra vida. Y hermanos, no tenemos otra alternativa, otro recurso en estos tiempos de tribulación y de aflicción que nuestro Dios. Tenemos que acudir a nuestro Dios porque Él es nuestro amparo. Dios es quien le está cuidando en medio de esa tribulación que está viviendo. No está abandonado a la deriva en medio de esta pandemia. Dios nos está cuidando y además nos está fortaleciendo para permanecer de pie, porque dice que también es nuestra fortaleza. Cuando yo leo esa palabra, hermanos, que menciona el salmista diciendo que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, lo puedo entender de dos formas. Fortaleza, que
es mi fortaleza como un muro protector que resguarda mi vida, que resguarda nuestra vida de los peligros que acechan nuestra vida espiritual, física. Y también lo puedo entender, hermanos, que es como esa fuerza que me sostiene en mi debilidad. ¿Recuerdan cómo Dios le dijo a Pablo cuando le pedía que le quitara ese aguijón? El Señor le dijo: Pablo, tranquilo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos fuertes, no porque por naturaleza seamos fuertes, sino porque está la fuerza de Dios en nuestra vida. Está Dios sosteniéndonos, Dios está sustentándonos. Así que es nuestra fortaleza. Y además dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No sé qué tribulación pueda estar pasando. Puede ser la de esta pandemia. Pero no solamente la pandemia es ocasión de aflicción, de angustia en esta vida. Hay muchas otras cosas que pueden afligir nuestra vida. Y también lo de esta pandemia. Pero cuando dice el salmista, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en otras palabras nos está diciendo que Dios es nuestra pronta ayuda. Y yo quería buscar una manera de ilustrar quién está listo para prestar ayuda, y pensé en las dependencias de emergencia. Entonces estamos aquí cerca de los bomberos y de repente cuando hay oportunidad de ir a caminar y pasar, yo veo que los bomberos están ahí sentados esperando que suene la llamada de auxilio, y luego suena una trompeta, una sirena, y todo el mundo corre por sus trajes a ponérselas y se trepan a la ambulancia y abren la sirena y van rápido a atender el auxilio para ir a apagar el fuego. Bueno, la ventaja es que Dios está cercano a nosotros. No tiene que recorrer distancias, porque Dios está con nosotros. Dios está pronto para auxiliarnos, para ayudarnos. Dios está ahí pendiente, está cercano a nosotros, está cercano a nosotros, atento a la voz de nuestro clamor en las circunstancias de la vida que podamos estar pasando, que podamos estar viviendo. Así que, hermanos, comprender que Dios nos cuida, comprender que Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, porque nos protege y además nos da la fuerza para seguir adelante, que Dios está listo para sostenernos donde nos quebramos, porque humanamente nos quebramos, hermanos. Cuando estamos viviendo un problema, estamos viviendo la enfermedad, estamos pasando una situación difícil, vienen crisis de fe. De repente entra desconfianza, quisiera que pasara rápida la situación difícil, pero ahí está Dios. Dios está atento a la voz de nuestro clamor ante las circunstancias de la vida que podamos vivir. Comprender que Dios nos cuida, hermanos, que Dios nos da la fuerza, que está listo para sostenernos, donde no podemos soportar las aflicciones que enfrentamos, y que Él fortalece nuestra fe y nos da la confianza de lo que nos pueda venir. Y nada, esto es lo que me gusta y eso es donde nos quiere llevar la palabra de Dios, hermanos, y nada nos quitará la seguridad que Dios está con nosotros. Nada nos quitará la seguridad que Dios nos resguarda en sus poderosas manos. Y entonces diremos también, como dice el salmista en el versículo 2, hermanos, lean conmigo, donde dice, versículo 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Otra vez, hermanos, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire, esto describe, hermanos, todo tipo de calamidad que nos pueda venir a nuestra vida. Esto describe toda calamidad que podamos vivir. Pero oiga, pero ninguna de ellas nos podrá mover, ninguna de ellas nos hará faltar nuestra fe en Dios y en su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Porque es cuestión de convicción, es cuestión de fe, es cuestión de entrega a Dios, es cuestión de creerle a Dios que Dios es mi cuidador, que Dios es mi pronto auxilio, que Él acude a mi ayuda cuando yo le clamo, cuando estoy ahí en mi aflicción y mi enfermedad y mi problema y me inclino a Él y clamo, Dios, por favor, ayúdame. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y hemos visto su favor de Dios. Hemos visto su misericordia. No habrá nada que ponga en duda nuestro corazón. Así como estaba Job en medio de su aflicción, de su enfermedad, y mantuvo su confianza en Dios, aún dice, yo sé que mi Redentor vive. Creo que tenemos que ir también con nosotros como esa entrega de Job. Tenemos que confiar que Dios se quiere mostrar en medio de esta pandemia. No habrá nada que ponga en duda en nuestro corazón. No habrá nada que nos haga flaquear que Dios es amor y que Dios no nos ha dejado de amar a pesar de las cosas que Él nos permita vivir en este mundo. Dios no nos ha prometido que no vamos a pasar aflicción. Jesús dijo, en este mundo van a pasar aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Yo les sostendré en medio de su aflicción. Que no importe, hermanos, que no nos importe todo lo que Dios nos permita pasar en este mundo. Porque si comprendemos que Dios está con nosotros, oiga, comprenderemos que para lo que el mundo les parece una calamidad, para los que hemos creído en Jesús, para los que hemos creído en Dios, solamente es una muestra de que Dios está con nosotros, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios está cuidando de nosotros, que Dios nos está sustentando en medio de este tiempo de tribulación. Hay gente que está desesperada, hay gente que está confusa, no sabe qué hacer, está afligida, está en ansiedad. Pero alguien que ha confiado en Dios sabe que Dios se está mostrando a su vida. Así como Pablo nos enseña. Déjeme decirle que las bendiciones y misericordia de Dios ponen límite a los males y a la maldad de este mundo. Voy a repetir esto, hermanos. Las bendiciones y misericordia de Dios ponen límite a los males y a la maldad de este mundo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si no fuera por la misericordia de Dios, fuera peor toda esa situación. Dios pone la misericordia de Dios, el favor de Dios, pone límites para que no nos sobrevenga algo que no podamos soportar, dice el Señor, porque juntamente con la prueba viene su ayuda, la salida. Es como el río que busca su cauce. Así también las misericordias de Dios, hermanos, nos buscan todos los días de nuestra vida y nos muestra cuánto nos ama Dios. ¿Le recuerda el final del Salmo 23? ¿Sí? Las que no dicen. ¿Por qué? Las misericordias de Jehová
me seguirán todos los días de mi vida. Fíjese, dice, las misericordias de Jehová me seguirán, así como nos persigue nuestra sombra. Los hermanos allá de mi camada, como decía hermano Jorge, ¿no? Podemos recordar un cuento de un conejito que se asustaba de su sombra, ¿no? Y que huía porque pensaba que lo perseguía alguien y era su sombra. Nadie se puede separar de su sombra. Así son las misericordias de Dios, hermanos. Estamos aquí no porque seamos muy buenos, ¿sabe? Porque Dios le ama, ¿sabe? Porque Dios es fiel, porque Dios cuida su creación, porque Dios quiere mostrarse, Dios quiere revelarse a usted que en medio de ese tiempo también le está cuidando. Tal como lo hizo con su pueblo amado, que es el pueblo de Israel, tal como cuidó la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén y la tierra, para que vieran y guardaran su esperanza en el Señor, así como lo describen los versículos 4 al 6, donde dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, hablando de la tierra, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. No hay nada que pueda permanecer de pie delante de Dios. Eso quiere decir que Dios cuida su creación, cuida de nosotros, cuida de su pueblo, cuida de su iglesia, cuida de los que hemos confiado y reconocemos quién es Él para nuestra vida. Como dice el salmista, porque de Dios es el mundo y todos los que en Él habitan. Porque Dios es su guardador, Dios es su protector, Dios es protector de su creación, de su pueblo y de su iglesia, y nosotros formamos parte de su pueblo. Amén. Segunda enseñanza, que esta es una oportunidad de conocer a Dios, hermanos, es porque Dios está en medio de su pueblo. Eso a mí me reconforta, hermanos, formar parte del pueblo de Dios. No hay algo más que pueda reconfortar el corazón en tiempo de angustia, en tiempo de tribulación, saber que Dios está en medio de nuestra vida, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones. ¿Puede repetir conmigo? Dios está en medio de mis problemas y de mis aflicciones, de mi enfermedad, y Dios me cuida. Esa debe ser nuestra confianza en Dios, porque Dios está en medio de su pueblo. Dice el versículo 7, hermanos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos, hermanos, era el nombre de Dios que era invocado en el tiempo de guerra. Jehová de los ejércitos, ¿se acuerdan cómo enfrentó Goliat al gigante? Tú vienes con jabalina y vienes con espada, le dice David al gigante, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que obtiene la victoria sobre sus enemigos. Y esa es la confianza que Dios nos da en medio de esta pandemia, que Él está en medio de nosotros, como dijo Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? Entonces, hermanos, no hay lugar para desconfiar que Dios está con nosotros, hermanos. La palabra del apóstol Pablo es para alentar nuestra fe, que por amor Dios dio a su Hijo amado para nuestra salvación.
Entonces, ¿cómo podremos desconfiar que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra fortaleza? ¿Cómo podemos poner en duda que Dios está en medio de esta pandemia cuidando a su pueblo amado? Cuidándonos, protegiéndonos en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra crisis de fe. Ahí Dios en su misericordia nos está abrazando, nos está cargando, nos está sustentando, razón por la cual estamos aquí todavía, hermanos. Por esto el salmista afirma que Dios es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Cuando dice el salmista, el Dios de Jacob, se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, el padre de las tribus, de los patriarcas? Ese es nuestro Dios. Dios nunca abandonó a su pueblo. Nunca lo abandonó, siempre lo asistió. Aun cuando fue desobediente y rebelde y lo disciplinó, pero ahí estaba cuidando, que resguardando siempre el remanente. Hermanos, no hay espacio para dudar de que Dios está con nosotros, está en medio de nosotros. Es Dios quien nos defiende y nos permite ver sus victorias sobre sus enemigos de su pueblo. Por eso dice el versículo 8 de esta manera: venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hermanos, no hay nada que pueda permanecer de pie delante de Dios. Aquellos que niegan su misericordia, que niegan su poder, su creación y cómo Dios sigue sustentando su creación a esos tiempos, vivirán sus consecuencias, vivirán asolamiento. Este párrafo y este salmo se cree que fue como un canto de victoria, hermanos, cuando Dios derrotó a los asirios que amenazaban al pueblo de Israel allá en Isaías 37. El rey clama a Dios por el favor de su pueblo, viendo la amenaza de una multitud de guerreros, de soldados que amenazaban la ciudad de David, el pueblo de Israel, y dice Dios: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé. ¿Cómo empieza el Salmo 46? Jehová es mi amparo. Yo la ampararé, yo la voy a proteger, yo la voy a cuidar, yo voy a atender el clamor de auxilio. Yo la ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, un mundo de guerreros que venían contra el pueblo de Israel. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. ¿Cómo vamos a desconfiar del poder y la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra este mundo, esta pandemia, a este mundo, hermanos? El poder de Dios. No hay nada que se oponga al poder de Dios. Para el mundo quizás sea una calamidad, pero quizás Dios es una prueba para que el mundo mire a Dios
para que regrese su corazón a Dios, para que vuelva su rostro a Dios. Y para los que hemos creído podamos conocer más acerca de Dios, de lo que Él es para con nosotros y cómo Dios está con nosotros en medio de esta pandemia. Así como Dios resguardó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto, de todas las plagas, Dios puede seguir resguardando a su pueblo. Así que confiemos, a menos que Dios realmente quiera tomar nuestra vida porque ha llegado los días de nuestra vida y que está dentro de su voluntad, pues aunque no haya pandemia, aunque no haya enfermedad y aunque esté todo bien sano, Dios nos va a llevar porque nuestros días de vida están en la voluntad de Dios. Así que desde ahora podemos ver cómo Dios está en medio de nosotros, no ha perdido el control, ni el control de nuestra vida. Dios conoce lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Conoce nuestros temores, conoce nuestras angustias y también conoce nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y Él nos está defendiendo. ¿Y sabe? Y esta pandemia será historia y quedará a conocer el cuidado y el amor de Dios para nuestra vida en estos tiempos difíciles. Así que por último, este salmo también nos muestra que Dios, o nos enseña que Dios se muestra a nosotros. Dios no está escondido, Dios no juega a las escondidas con nosotros, hermanos. Si no queremos ver su presencia es por nuestra incredulidad. Dios no se esconde de nosotros. Si no queremos ver lo que Dios está haciendo por nosotros es por la dureza de nuestro corazón, porque querer negar la existencia de Dios, pero no porque no pueda ver la presencia, el poder de Dios manifestado a nuestra vida. Mire cómo en este versículo 10 pareciera que es un paréntesis, hermanos. Es una expresión impactante dentro de esta enseñanza, de este salmo, acerca de lo que Dios es y de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pareciera que hace un alto a la narración y Dios habla, porque dice ahí en primera persona, versículo 10, lea conmigo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Viene el salmista narrando lo que es Dios y fortaleciendo la fe que Dios está presente. Y aún en tiempo de guerra, aún en tiempo de tribulación, en tiempo de ansiedad, y hay un paréntesis aquí como hablando directamente Dios y dice: quietos, a ver, momento. Es como si Dios dijera: tranquilos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tranquilos, conózcanme y vean o comprueben lo que puedo hacer en favor de ustedes, porque yo soy su Dios. Qué tremendo, hermanos. Me llena este versículo cuando dice: estad quietos, porque, hermanos, ¿cómo nos ponemos cuando hay aflicción? Desesperados, angustiados. Corremos para acá, corremos para allá y buscando ayuda por todas partes, cuando el Señor dice: tranquilo, siéntate, tranquilo, confía, yo soy tu pronto auxilio, soy tu ayuda, yo soy tu amparo, yo soy el que te cuido. Quieto, conóceme. Y esta pandemia es una oportunidad de conocer más acerca de Dios. Acérquese a Dios. Abra su corazón a Dios. Abra su corazón a Cristo, el Hijo de Dios, que vino a mostrarnos cuánto nos ama nuestro Padre Celestial y que vino a dar su vida en rescate de la nuestra para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Dios nos está diciendo: tranquilos,
Conózcanme y vean lo que puedo hacer en favor de ustedes como su Dios. Déjeme decirle que en el dolor podemos experimentar el consuelo de Dios. En la aflicción podemos ver la mano de misericordia de Dios sobre nuestra vida. En la enfermedad podemos ver la mano de Dios, la mano de sanidad de Dios sobre nuestro cuerpo. Así que la pandemia, hermanos, es una oportunidad. O puede ser la pandemia o cualquier problema que pueda estar pasando, es una oportunidad para que usted conozca que Dios es su cuidador, que Dios es su pronta ayuda, para que usted conozca y sepa que Dios quiere que usted le conozca como su Dios y a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese tiempo de tribulación es una oportunidad para conocer más a nuestro Dios en carne propia, como decimos, en nuestra propia vida, en una experiencia personal. No solamente lo que me dicen, lo que es Dios para otras personas, sino lo que Dios puede hacer en mi vida. A veces conocemos testimonios tremendos en la vida, de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Pero demos la oportunidad a Dios de mostrarnos lo que Él puede hacer también en nuestra propia vida. Dios nos habla en su palabra y nos conforta. Dios nos habla en su palabra y nos da aliento, ánimo, confianza, diciéndonos: estén tranquilos, no pierdan la calma, no pierdan la fe, esperen, comprueben que yo soy Dios y que yo les cuido, para que vean y crean los de corazón incrédulo, para que sean humillados los que se levantan contra mí, dice el Señor. Entonces seré exaltado, seré reconocido, seré enaltecido sobre la tierra, sobre aquellos que no creyeron. Porque esos tiempos de tribulación, hermanos, debe ser un tiempo para conocer a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace a nuestro favor. En esos tiempos es cuando podemos comprobar que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Versículo 11, su promesa, hermanos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Otra vez afirma, corrobora, insiste, hermanos. Porque alguien que se siente solo se ahoga en sus problemas. Alguien que piensa que está viviendo su problema solo se desespera. Pero alguien que sabe que Dios está con él, toma fuerza espiritual de Dios para seguir adelante. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Concluyo, hermanos. Ahora, después de escuchar este salmo y reconocer que Dios es y está y se muestra a nosotros, ahora podemos darle gracias a Dios por lo que es para usted de manera personal. Puede ahora dar gracias a Dios porque está con usted en medio de su aflicción, en medio de su problema, en medio de su enfermedad, y sabe que Él le puede sostener y sustentar y atender el clamor de su oración. Puede ahora comprender que usted puede ver a Dios en su vida, experimentar la presencia de Dios en su vida y poder decir: Dios está conmigo porque Dios es mi cuidador, Dios es mi pronta ayuda, no estoy solo, Dios está conmigo y me sostiene, porque esa es su promesa. Y esta palabra de Dios nos anima a despertar nuestra fe, a despertar nuestra confianza, a depositar nuestra fe en Él y no dar oportunidad a la duda. Después de escuchar esta palabra de Dios, quiere entregar su vida a Dios y a su Hijo Jesucristo, que envió a este mundo para perdonar nuestros pecados
limpiarnos de toda maldad y venir a Él en arrepentimiento, entregándole nuestra vida. Y eso va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza para decir con convicción: Dios es mi ayuda. Dios está conmigo. Y Dios me está mostrando su amor y su misericordia. Inclinen sus rostros ahí en su lugar y oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque no estamos solos en este mundo. Gracias, Dios, porque tú no nos has abandonado, no estamos a la deriva. Tus misericordias nos persiguen. Tus misericordias están a nuestro alcance. Tus misericordias ponen límite a la maldad de este mundo. Pone límite a las enfermedades, pone límite a los problemas, pone límite a las aflicciones, Señor. Tus misericordias, tus bondades ponen límite a aquellas cosas que podemos estar viviendo, que tú nos permites vivir, Padre, confiando de que eres tú quien nos sostienes, nos sustentas. Señor Santo, aquí está nuestra vida. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, aquellas cosas que hemos hecho consciente que te ofende, consciente que no está de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Queremos que esta palabra de fortaleza, esta palabra de confianza, Señor, nos sostenga y nos sustente, Padre, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra angustia. Permite que nuestra confianza en ti esté sobre todo lo que podamos vivir, sabiendo que no hay cosa, no hay nada que tú nos permitas que no podamos soportar. Y lo que tú nos permites, Señor, es para que conozcamos que tú eres Dios. Tú eres nuestro Dios que nos cuida, que nos ayuda, que no nos abandona, que está con nosotros y en nosotros, y nos muestra que solamente tú puedes sostenernos, puedes llevarnos a la victoria, Señor. Pon tu mano divina, tu mano de gracia, de favor, de sanidad en el cuerpo enfermo, Señor, por favor. Pon paz en el corazón atribulado. Dale esperanza, Señor, que tú estás atendiendo su aflicción, que tú estás atendiendo su problema, que tú estás atendiendo su tribulación, Señor, que tú lo estás sosteniendo, lo estás sustentando, para que Él pueda conocer que tú le amas, que tú le sostienes, que tú te estás mostrando a su vida, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.